La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Entonces yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El reino de Dios es el reino de la gracia. El reino de los cielos es el lugar donde la gracia de Jesucristo reina y sobre la vida de cada uno decide. En el reino de Dios es la gracia con la cual nos encontramos. Cuando dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, 33, y yo rogaré al Padre, o mejor dicho, cuando dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo primero que nos encontramos cuando buscamos el reino de Dios es con su gracia. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a buscar el reino de Dios? Es esa oración del Señor cuando Él dijo, yo rogaré al Padre. Esa oración provocó que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre nosotros. Yo he oído muchas veces decir, yo estoy orando para que venga el Espíritu Santo. Pero honestamente, no es nuestra oración que atrae al Espíritu Santo. Fue la oración de Jesucristo que le permitió y que envió al Espíritu Santo. El reino de los cielos es el reino donde domina la gracia, porque el centro del reino es aquel trono donde podemos leer en Hebreos 4, versículo 16, donde dice que es el trono de la gracia. Ese trono de la gracia ahora perdona, restaura, ayuda. Toda persona que venga con un buen corazón y honestamente venga al Señor, delante de ese trono no va a ser juzgado. Ahora todos los que se acerquen a ese trono van a recibir perdón, restauración, salvación, porque ahora este momento es el momento donde el reino de los cielos a cada pecado contesta y reacciona con gracia.
Según Romanos 5, versículo 20, Dios el Padre reacciona al pecado del ser humano, no con juicio en primera línea, sino con gracia. Es la gracia de Jesucristo, la gracia. Si necesitamos algo en nuestra vida, es la gracia. ¿Qué significa eso, la gracia de Jesucristo? Que todo lo que nosotros, por propio esfuerzo, no hemos conseguido, ni la santidad, ni la justicia, ni vivir correctamente delante de Dios, Dios el Padre, por tener fe en su Hijo Jesucristo, Él nos los regala. La salvación es un regalo, la justicia es un regalo, la santidad es un regalo, y eso se llama la salvación por la gracia. Y cuando nosotros venimos al reino de los cielos, porque tenemos que saber una cosa, nosotros en primera línea no venimos a una religión, sino a una relación. Cuando el Señor Jesucristo te perdona todos los pecados, entonces Él se convierte en ese camino que te lleva a esa puerta y que te enseña esa verdad, que Dios el Padre envió a Dios el Hijo para salvarnos. Y cuando Jesucristo resucitó entre los muertos y regresó al cielo, Él dijo, y yo rogaré al Padre. Y le voy a pedir a Dios el Padre que os envíe otro consolador. Esa palabra consolador en griego, parakletos, es una palabra muy interesante. Parakletos. Para, de ahí viene la palabra paracaidista, paralelo, paradigma. Hay muchas palabras en castellano, alemán, en inglés, que tienen como raíz esa palabra, para. La otra palabra se llama kletos, que viene de kaleo, significa llamar. Parakletos, el que fue llamado, o el que quiere ser llamado. Esa palabra parakletos aparece en la literatura griega. Ejemplo, cuando antiguamente, en la Grecia antigua, se corría como una disciplina esos 42 kilómetros que le llaman maratón. Cuando uno corría el maratón y uno llegaba al fin de sus fuerzas, él podía, cuando estaba llegando ya casi al final y a lo mejor le faltaban unos kilómetros, entonces el que corría la carrera podía llamar a uno de los que estaban allí como espectadores y pedirle que él corría al lado suya paralelamente, para que esa persona, que no esté tan cansada como aquel que estaba corriendo, le anime y le inspire. No le podía tocar, porque eso era contra las reglas, pero simplemente que iba al lado corriendo lo inspiraba para seguir. A esa persona le llamaban el parakletos. En otro lugar de la literatura griega antigua, el parakletos también era llamado como abogado. Por ejemplo, cuando uno era acusado delante de un tribunal y la gente estaba, como el público estaba presente, y uno no sabía cómo defenderse, podía darse la vuelta y llamar a alguien de confianza que estaba allí presente, llamarlo a su lado para que esa persona le defienda. A esa persona le llamaban el parakletos. Y si uno era acusado y no tenía muchas ideas de las leyes o costumbres, él podía llamar a ese parakletos para que el parakletos le ayudara como un abogado. Es impresionante. El parakletos, llamado a nuestro lado, enviado por Jesucristo.
es la persona del Espíritu Santo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y con el Padre lo tenemos un poco más claro, porque tenemos a nuestros padres aquí en la tierra y el concepto del Padre se puede comprender un poco mejor. El Hijo también es fácil de comprender, pero lo que es un poco difícil de comprender es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esta tierra no tenemos a nadie equivalente al Espíritu Santo. En un momento de la historia, también en la literatura griega antigua, hay un momento, una fiesta que me llamó la atención. Un hombre rico, griego, él quiso darle a su hijo una buena formación. Cuando llegó a la edad de 11, 12 años, él dio a su hijo, así semejante le pasó también a Alejandro Magno, él se lo dio a unos maestros, profesores, filósofos. Y esos hombres, tutores, a ese niño le enseñaron diferentes idiomas, matemáticas, astronomía y muchas cosas le enseñaron a ese niño. Ese hombre rico, cuando el niño ya era mayor y ya tuvo cierta edad, había venido el momento para que pudiera ser heredero de todo. El padre no había muerto, pero el padre, por si acaso, él ya presentó quién le iba a seguir. Hoy se hace un testamento donde dice uno, cuando yo muera, esto es para este y esto es para aquello. Pero esa fiesta era como el testamento del padre. En esa fiesta se hacía una gran fiesta, se invitaba a mucha gente y el hijo no estaba presente. Pero en medio de la fiesta, el padre, allí en esa escena, estaba sentado en un gran salón y a la diestra suya había una plaza libre. Había una plaza, un asiento, un lugar donde acostarse porque comían acostados, pero estaba libre todo el tiempo. Había una mesa preparada con toda la comida, pero no había nadie. Pero en un momento la música se paró. Los que danzaban se dejaron de danzar y toda la congregación que estaba presente, de repente, pusieron sus ojos. En un momento entró el hijo del papá que estaba haciendo la fiesta, que en ese momento podía tener ya mínimo 20, 21, y incluso muchas veces a la edad de 30 años hacían esa fiesta. Entonces, ese joven, que su papá había organizado la fiesta, iba acompañado de su maestro, de su profesor. ¿Sabes cómo le llamaban a ese profesor? Paracletos. Y ese hombre que había acompañado a ese niño joven, hombre joven, le había enseñado todo. Él llevaba al niño, al hombre joven, lo ponía en el centro de la fiesta y el padre se levantaba. Y entonces el Paracletos decía, «He aquí tu hijo». Y el padre contestó en esa obra, «Este es mi amado hijo, en quien yo tengo complacencia». ¿A quién de vosotros se acuerda de algo? ¿O acordáis cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán? Cuando vino el Espíritu Santo, cuando los cielos se abrieron, en Mateo capítulo 3, 16, Marcos 1, 10 y Lucas 3, 21, los cielos se abrieron
el Padre ahora en esa fiesta entregó simbólicamente todo lo que tenía, se lo entregó al Hijo. Y eso es lo que pasó allí en el río Jordán. El Dios omnipotente dio testimonio que su Hijo, Jesucristo el Mesías, ahora era hombre, y que el Espíritu Santo, el Paracletos, estaba con él y que posaba sobre él. Y Dios el Padre puso todo en sus manos. Por eso Jesucristo, a partir de ese día, andaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es esa persona del Espíritu Santo? ¿Y por qué para nosotros es tan importante el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, cuando tú lees los 4 evangelios, vas a leer cómo hizo milagros, nos dio esas parábolas impresionantes, cómo sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Y de vez en cuando revelaba la razón de su poder. Por ejemplo, en Mateo 12, versículo 28 dijo: mas si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios. Y quiero que sepa una cosa, querido oyente. Lo que los demonios llenan este mundo perverso, no la tierra, porque la tierra no es el mundo, no confundas el mundo con la tierra. La tierra es la creación. El mundo es un constructo que quiere dominar esta creación, pero el mundo nunca fue creado para dominar esta tierra. Esta tierra fue construida para que el reino de los cielos domine aquí en la tierra. Y lo que los demonios se mueven en el mundo oscuro, perverso, lo que ellos hacen, lo que los demonios son en el reino de Satanás, al otro lado, tienes que imaginártelo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesucristo nos dio impresionante demostración del poder del reino de los cielos. Pero esperó hasta la última noche. Esperó hasta que Judas salió de la cena. Cuando Judas salió aquella noche para entregarlo, entonces Jesucristo, en 12 versículos más o menos, en 4 pasajes, en Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y en Juan 16, versículo 7 adelante, Jesucristo en pocos versículos nos enseñó, nos presentó y nos demostró a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es semejante a la gracia. O si quieres decir así, el Espíritu Santo es el que domina en el reino de los cielos. Dios el Padre no hace nada, a no ser por su palabra, que es su Hijo, y por su aliento, el viento, el ruaj de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona que fue enviado por el Padre y por el Hijo Jesucristo. Jesucristo nos salvó. Jesucristo vivió esa vida completa para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero ahora tiene que saber algo, querido oyente, que toda la obra, desde que Jesucristo regresó al cielo, el momento donde los 120 discípulos, apóstoles, estuvieron allí en un lugar
llamado el aposento alto. Y en Hechos capítulo 2, del cielo vino un viento recio que soplaba, llenaba toda la casa y se sentó sobre cada uno, lenguas de fuego sobre cada uno. Por primera vez, ahora por primera vez, el Espíritu Santo vino a una gran congregación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas, sacerdotes. ¿Cómo se hacía? En el Antiguo Testamento había algo que se llamaba la unción. La unción era aceite con ciertas especies que luego se ungía al sacerdote, al rey o al profeta. Interesantemente, David no recibió la composición de la unción, como está escrito en Éxodo capítulo 30. Esa composición de unción vino primordialmente y primero sobre Aarón y sobre sus hijos. Cuando David es ungido, sobre él vino el aceite. Y el aceite no es lo mismo que la unción. La unción es el aceite más ciertas especies. Pero David recibió el aceite puro del profeta Samuel. ¿Sabes qué es interesante, querido oyente? Que cuando el primer rey de Israel, Saúl, fue ungido, el profeta Samuel usó un jarro de barro. Pero cuando David fue ungido, él llevaba un cuerno que se usaba como una vasija, como un vaso, porque la palabra cuerno en hebreo es la misma palabra que fuerza y poder. David fue ungido con poder, lo mismo que nosotros. Cuando nosotros le decimos sí a Jesucristo, eso es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él actúa en nuestra vida lo mismo que la gracia. ¿Cómo? De una forma que no nos damos cuenta. Me explico. La gracia de Jesucristo en nuestra vida, según el apóstol Pablo, escribiéndole a Titus, capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia a cada persona que nace se le revela, se le acerca. No todos quieren la obra de la gracia, no todos se abren a Jesucristo, pero todo ser humano, también como dice Job, tiene 2 o 3 oportunidades de ser salvo. Todo ser humano recibe 2 o 3 oportunidades para ser salvo. Y según Titus capítulo 2, versículo 11, todo ser humano en algún momento tuvo un encuentro con esa gracia que viene sobre todo ser humano que viene a la tierra. No todo ser humano abre su corazón a Jesucristo, pero la gracia se acercó. ¿Quiere Dios el Padre que todos sean salvos? Claro, Él quiere que todos sean salvos. Pregunta, ¿van a ser todos salvos? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sean salvos, pero la única forma de ser salvado y tener la vida eterna es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguna religión, ningún otro supuesto profeta, nadie te puede salvar, nadie te puede perdonar, nadie te puede librar, así como Jesucristo. Solo en Jesucristo tenemos el camino que nos lleva a esa puerta por la cual nos encontramos con esa verdad, con esa luz y con ese gran Salvador, con Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Espíritu Santo, lo mismo que la gracia, actúa en nuestra vida. No nos damos cuenta, pero la gracia todo el tiempo, la gracia, el poder del Espíritu Santo,
La persona del Espíritu Santo es la que te llevó a Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, eso no fue obra tuya, fue obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que atrae. Es el Espíritu Santo el que tomó las riendas para que por lo menos 2 o 3 veces en tu vida tú tengas la posibilidad de decir sí a Jesucristo. Él no hace la decisión para ti, sino tú tienes que hacerla. Él te la ofrece, Él te la acerca, Él te la revela, Él te abre la mente, el corazón. Y si tú decides, recibes a Jesucristo como Salvador. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Aquí en la tierra ahora, la persona que domina, que tiene todo el poder, es la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tiene razón cuando dice la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. El amor de Dios que estén con nosotros. Pero hay otra cosa que tiene que estar con nosotros. La comunión del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué significa la comunión del Espíritu Santo? Es interesante que el apóstol Pablo no dice la comunión con el Espíritu Santo. Porque tener la comunión con alguien es otra cosa que tener la comunión de alguien. ¿Me explico? La comunión con el Espíritu Santo es la comunión con Él. ¿Pero qué es la comunión del Espíritu Santo? La comunión del Espíritu Santo es la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Por eso, cuando una persona quiere conocer al Espíritu Santo, Él está contigo. Si quieres o no, si lo aceptes o no, Él le ha prometido a Jesucristo hacer su obra. El Espíritu Santo le ha prometido a Jesucristo nunca separarse de ti ni de mí. Él nunca se separa, jamás se separa. Pero sí le podemos dañar, sí le podemos hacer triste. Y eso se nota. Cuando una persona que es cristiano, que conoce el Espíritu Santo, que tiene comunión con Él, pero en un momento hace algo que le pone triste a Él o le hace daño, eso se percibe. Pregunta, ¿desaparece el Espíritu Santo? Jamás. Él nunca desaparece, pero sí lo notas. Es como si Él se retira un poco de ti. Y sabes, querido oyente, miren, en Romanos capítulo 11 podemos leer y aprender cuando dice el apóstol Pablo que los dones y el llamado de Dios es irrevocable. Él dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Ok. Ahora, si los dones y el llamado son irrevocables, pero hay una pregunta. ¿Los dones y el llamado son irrevocables? Pero hay otra cosa que no puedes confundir. Hay una cosa que se llama la unción, que es la presencia, que es el brillo, que es el olor, porque unción en griego y en hebreo también se usa para expresar la palabra perfume. El perfume. Tú puedes cerrar los ojos y si alguien se acerca a ti con un buen perfume, lo puedes oler. Se percibe el buen perfume. La unción en el Antiguo Testamento, eso se usaba para coger ese aceite con esa composición que podemos leer en Éxodo capítulo 30 a partir del versículo 22. Y ese aceite se untaba. Tienes que imaginártelo como untar, como hacer un bocadillo. Si coges un trozo de pan, lo cortes y haces una rolaja con cualquiera, Nutella. Vamos a coger Nutella. Imagínate, tan espeso como Nutella. El aceite es otra cosa. La unción es más espesa. Entonces se cogía esa unción que estaba prohibido copiarlo. Estaba prohibido
había dos cosas que estaban prohibido copiarlo, que era el incienso, el olor del incienso y la composición de la unción. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren copiar las cosas de Dios, pero no quieren tener la relación con el Señor, ni pagar el precio en su vida que algunas veces uno tiene que pagar para llegar a donde uno tiene que llegar. Algunos quieren solo el brillo, pero no quieren el camino. Quieren los resultados, pero no quieren la trayectoria. Y el aceite, o mejor dicho, la unción, estaba prohibida copiarla. Lo mismo que el incienso. Estaba prohibido. Y esa unción era como, imagínate, Nutella. O antiguamente había algo que se llamaba foie gras, creo que todavía se llama. Y imagínate, o mantequilla, una buena palabra, mantequilla. Coges mantequilla y la mantequilla no fluye. La mantequilla tienes que untarla. Pues así era la unción. ¿Por qué se ungía al rey? Y luego, o mejor dicho, primero al sacerdote, luego al rey y luego, entre comillas, a los profetas. Aunque Dios el Padre le dijo a Elías que ungiera a Eliseo. Pero ¿sabes que nunca le ungió? Nunca. No hay ningún versículo que diga que Elías tomó la unción, el aceite, y ungió a Eliseo. Cuando Elías se fue, dejó el manto. Y antes de dejar el manto, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que yo te deje? ¿Qué quieres? Y en hebreo, yo sé que en castellano, alemán y en inglés no lo dice de esa forma tan clara. En muchas Biblias dice, yo quiero el doble, pero literalmente en griego dice, yo quiero 2 partes de tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando se habla de herencia en hebreo, la herencia, 2 partes siempre era para el primogénito. Y la tercera parte se la repartía, si era uno, y si eran más personas, se repartían 1/3 todos los otros hijos. Pero el mayor recibía 2 partes, que son 66 y pico %. Si tú coges 100% y lo divides por 3 partes, tienes 33%, algo. Cuando Elías le dice a Eliseo, ¿qué deseas tener? Eliseo dijo, dame 2 partes, 2 partes de tu espíritu, 2 partes de eso. Es interesante que luego Eliseo hizo doble milagros. Pero pregunta, ¿por qué Eliseo no tomó todo el espíritu, la unción de Elías? ¿Por qué no? La respuesta es porque si no, Eliseo hubiera sido una simple copia de Elías. Y Dios no quiere que tú seas la copia de otro. Él te permite, cuando tú estás con un pastor, un verdadero ministro del Señor, tú recibes de esa persona 2/3. Y el último tercio lo vas a llenar tú con tu relación, con tu obediencia y con tu cercanía al Señor. El Señor te da 2/3, pero el tercer tercio es tu tercio personalificado, es tu relación, es tu propio olor y perfume. Cuando el Espíritu Santo venía sobre el sacerdote, se podía oler y además se podía ver el brillo del aceite. Una persona ungida por Dios, porque ese aceite, esa unción visible, era como una representación o como simbólicamente la presencia del invisible. Ese aceite que se podía ver, esa unción que se podía oler, era simbólicamente la presencia y el olor de aquel que estaba presente, que es el Espíritu Santo, pero no se podía ver ni oler. Cuando David fue ungido, él recibió el aceite del Espíritu Santo, el aceite. Y esta vez, Dios el Padre no lo puso rápidamente de rey a David.
duró otros 17 años. Porque una cosa es ser ungido y otra cosa es ser preparado. Saúl fue ungido, pero no fue preparado. Él recibió un toque del Señor, recibió un corazón, dice la Biblia, nuevo, pero sin preparación. David recibió la unción, pero también recibió una preparación. Por eso, querido oyente, dale a Dios gracias por el tiempo de preparación. Porque la preparación es una bendición del Señor impresionante. Esa formación del Señor, ese proceso, ese desarrollo en el ministerio, en tu carácter. Cuando Jesucristo viene a la tierra, por primera vez, Dios el Espíritu Santo como persona, no como ayudante, no como don, no como aceite, no como unción, no. En Jesucristo, la persona del Espíritu Santo vino completamente sobre él. La persona del Espíritu Santo vino completamente sobre Jesucristo. Todo lo que hacía Jesucristo lo hacía por el Espíritu Santo. Todo. El poder que él tenía, la sabiduría que él tenía, los milagros que él hacía, incluso los demonios salían por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su presencia, era la presencia del reino. Su vida era la vida del reino, era el poder del reino de Dios. Cuando Jesucristo, Él muere y Él resucita, incluso detrás de su resurrección, dice la Biblia, en la carta de los Hechos, capítulo 1, del 1 al 3, que Jesucristo, por el Espíritu Santo, todavía le hablaba a los discípulos. Y sabes una anécdota pequeña. Jesucristo nunca tuvo el privilegio de ser acompañado en la oración. Las 2 veces que él invitó a personas a orar, se le durmieron en esa vigilia, vamos a llamarle así. Las 2 veces que él invitó a Pedro, Santiago, o mejor dicho Jacobo, Juan, allí en el monte de la Transfiguración y en el jardín Getsemaní, las 2 veces se durmieron. Pero ahora viene una cosa impresionante. Cuando Jesucristo resucita, y en el Evangelio de Juan, Él se acerca a los discípulos y dice en español, paz a vosotros. Tienes que saber que Él dijo literalmente, shalom, shalom a vosotros, shalom. Y esa palabra shalom no es solo un saludo. La palabra shalom incluye mucho más, que significa sanidad, paz completa. En tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, sanidad, restauración, todo. Shalom, shalom. Y Jesucristo se acerca y dice, shalom. Y entonces dice, recibid Espíritu Santo. Y en griego tenéis que saber que es muy importante como gramaticalmente lo dice. En griego no dice, recibid al Espíritu Santo, sino recibid del Espíritu Santo. Porque una cosa es recibir al Espíritu Santo como persona, pero cuando los apóstoles, en Juan capítulo 20-21, el Señor dice, recibid Espíritu Santo o del Espíritu Santo, Él hizo lo que hizo su papá en el jardín, allí, Edén. Cuando cogió a Adán, lo formó, y dice la Biblia que Dios le sopló en hebreo, ruach, y el Padre dijo, oh, y le dio de su espíritu. Lo mismo hizo Jesucristo. Hay una palabra que me teníais que ayudar porque me gustaría explicar lo que hizo Jesucristo. Porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan y leemos cómo Jesucristo resucitó, entonces hay una palabra que es impresionante. Porque dice, en español dice que Jesucristo le sopló. En Juan 20, versículo 22. Dice que Él le sopló. Vale. Voy a intentarlo y vosotros que sabéis mucho mejor que yo el castellano, ¿me podéis ayudar? Porque
cuando dice Él sopló, esa palabra en griego no es el soplar así. Él no sopló así. ¿Quién de vosotros de niño se puso delante de una ventana y con el vapor de su aire hizo y luego pintó? Hay una palabra en español que yo no... en el alemán se llama hauchen. Hauchte sie an. El Señor Jesucristo no sopló como un viento. Él le dio ese... le dio. ¿Sabe lo que provocó ese, vamos a llamar, soplo suave? ¿Sabe lo que provocó? ¿Sabe lo que provocó? Una vida de oración. Porque cuando vino el Espíritu Santo de esa forma, o como dije, cuando recibieron algo del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Por primera vez ves a los apóstoles orar. ¿Sabes una cosa, querido oyente? Que el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que provoca nuestra vida, es una vida continua, profunda, cercana, amorosa, de oración. El Espíritu Santo provoca la oración, como dice Romanos 8, versículo 26, que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo intercede a través y por nosotros. Esas tres cosas suceden a la misma vez. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo primero que Él provoca es un hambre, una cercanía hacia Dios el Padre. Por eso, ¿quién es el Espíritu Santo? Él es una persona que ha venido para revelarte a Jesucristo, su gracia, su obra, su amor, su cariño. El Espíritu Santo no es el mensaje, Él es el mensajero. Acuérdate, el Espíritu Santo no quiere ser el mensaje. Y para hablar del Espíritu Santo es una cosa muy graciosa y muy seria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo quiere que hablemos de Jesucristo, de su gracia, de su reino, de su obra, de su muerte y su resurrección. El Espíritu Santo solo quiere que hablemos del Padre, porque la comunión del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo te lleva a la cercanía con el Padre y con el Hijo. ¿Sabes? Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, un ejemplo, yo hablo todo el tiempo con el Espíritu Santo cuando estoy solo. Pero, algo que Él puso en mi corazón hace ya años fue esto. Me dijo: hijo, siempre que quieres estar conmigo, puedes estar conmigo lo que quieras. Habla conmigo, trata conmigo, pregúntame, pídeme lo que quieras. Pero cuando tú vayas al público, no hables de mí, habla de Jesucristo, de su reino, de su gracia, de su obra, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Habla del amor del Dios el Padre, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de su cariño. El Espíritu Santo siempre quiere poner a Jesucristo en el centro de todo. Es la obra del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy interesante. Para hablar del Espíritu Santo, oye lo que te digo, necesitas el permiso personalmente de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no quiere que tú hables de Él, pero es Jesucristo el que habló del Espíritu Santo. Y déjame dar una anécdota, querido oyente. Atención. ¿Por qué Jesucristo habló en la última noche, en esos 4 pasajes del Espíritu Santo? ¿Por qué habló Jesucristo con tanta claridad? ¿Sabes cuál es una de las razones? Porque Jesucristo conocía al Espíritu Santo y Jesucristo sabía una cosa, que si Él no habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es tan humilde que Él nunca hablaría de sí mismo. Y Jesucristo, conociendo el Espíritu Santo, Él habló del Espíritu Santo porque Jesucristo sabía que si Él se va al cielo
y viene el Espíritu Santo nunca va a hablar de sí mismo. Por eso, lo más profundo, lo más precioso, lo más poderoso, la revelación más grande del Espíritu Santo están en esas palabras de Jesucristo en la última cena, allí en Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, versículo 7. Ahí tenemos toda la obra, la venida, la persona, el cuidado, el cariño, el amor, la eternidad, todo del Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo es muy importante. Querido, el Espíritu Santo es muy importante. El Espíritu Santo es el aceite de la gracia. Lo mismo que el aceite del Antiguo Testamento representaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora, Él es el Espíritu de la gracia. Es interesante que en Isaías es llamado el Espíritu de venganza. Te recomiendo que algún día te tomes el estudio y hagas un estudio sobre los nombres del Espíritu Santo, que son en total 85 en la Biblia, 85. Dios el Padre aparece con mínimo 650 nombres. Jesucristo con 185. Y el Espíritu Santo. Y queridos, mire, es que estoy luchando con las palabras porque mire, déjame explicar una cosa. Attention, please. El apóstol Pablo no estuvo con Jesucristo personalmente durante sus 3 años y medio aquí en la tierra. En eso estamos de acuerdo. El apóstol Pablo no aparece en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, en ninguno de los evangelios. Pero el apóstol Pablo, él no estuvo con Jesucristo personalmente en esos 3 años y medio. Pero, querido oyente, oiga por favor atención. Nadie describe la obra, la majestad, la eternidad, la deidad en una profundidad como ninguno de los otros apóstoles. El apóstol Pablo nos presenta la obra, el sacrificio, la resurrección, la majestad, la segunda venida de Jesucristo como nadie. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo conoció a la persona que conocía a Jesucristo mejor que todos. Lucas, el evangelista Lucas, él estuvo con los apóstoles, juntó todo lo que los apóstoles le dieron de información y escribió el evangelio de Lucas y la carta de los Hechos. Y Juan describió a Jesucristo en Juan. Mateo en su evangelio según Mateo, y Marcos era el traductor del apóstol Pedro. Por eso el evangelio de Marcos es en verdad el evangelio que predicó Pedro. Pero ¿quién de vosotros se da cuenta que no hay nadie que revele el cuerpo de Jesucristo, su obra, su majestad, su influencia, todo como el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo no fue ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Natanael, ni ninguno de los otros apóstoles que le reveló al apóstol Pablo. ¿Sabes quién fue? La persona del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo conocía, sin haber estado con Jesucristo, a Jesucristo lo conocía mejor en su eternidad, en su obra, en su actualmente poder, mejor que todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque era la comunión del Espíritu Santo. Y querido oyente, le voy a decir de todo corazón, y le prometo una cosa, que si usted habla con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es precioso, el Espíritu Santo es impresionante. El Espíritu Santo es impresionante, es una persona. Él es impresionante. El Espíritu Santo tiene poder, el Espíritu Santo es omnipotente, el Espíritu Santo
Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. Lo que Jesucristo hizo con los 12 apóstoles, lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Jesucristo sanaba, el Espíritu sana. Jesucristo multiplicaba la comida, el Espíritu Santo hace milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Tú dirás, es un poco complicado comprender la Trinidad de Dios. Tienes razón, completamente. Pero todo se comprende por fe. Es por fe que comprendemos que Dios hizo los cielos. Es por fe que comprendemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, querido oyente, el Espíritu Santo, Él no trae a tu vida la ley de Moisés. Él no trae los 10 mandamientos en primera línea. Él no trae esas cosas. Lo que el Espíritu Santo trae en nuestra vida es lo que dice Juan. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué te crees que es lo que trae el Espíritu Santo a tu vida? ¿La ley o la gracia? Es la gracia. Por eso, querido, el Espíritu Santo es el aceite de la gracia.